pornografía es un mal que en la actualidad a muchos padres se les ha salido de las manos y que en este momento se está entregando la batuta a otras personas que tampoco saben cómo abordar y que empiezan a hablar de esto como una experiencia que se puede contar por algo que en algún momento comencé a vivir. Si se empieza a llevar de esta forma, lo más probable es que se tenga una imagen tergiversada de lo que en realidad es y significa la sexualidad del ser humano. Porque lo primero que se ataca en la pornografía es la sexualidad humana, que como una cualidad, pues no se puede cuidar y se cae solo en la visión de la genitalidad. Y eso puede causar efectos colaterales que ya después los vamos a abordar. Pero creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer en este momento es definir lo que es pornografía. Y veamos lo que es. La pornografía es la filmación, el fotografiado y la exposición de manera explícita de las relaciones sexuales. Si lo abordamos de esta manera, pues podemos sacar algunos puntos. Primero, el tema de la filmación. Vamos a encontrar un contenido que se puede ver hasta cierto punto en acción. Luego de eso vamos a encontrar otro contenido que puedes verlo plasmado en imágenes. Y por último, el tema de la exposición, que ya es el promulgar, el regar, el esparcir ese contenido a muchas otras personas para que lo puedan ver. Pero ¿cómo surge y cuándo surge el tema de la pornografía? Este tema comienza a tener mucho más auge en el siglo XX con el desarrollo tecnológico. A medida que empiezan a aparecer dispositivos que le permiten a la persona llevar más información a la mano y a su vez un elemento más que es el Internet, que sirve como una herramienta globalizadora del contenido que se puede subir a cada uno de estos programas que comienzan a emerger para que pueda ser de fácil acceso para otras personas. Sabemos Dale, nosotros Jorge. que la finalidad de este contenido, ¿no? Tal vez en nuestra sociedad se lo ve un poco más en ciertas circunstancias como un entretenimiento, pero en realidad tiene un fondo de negocio. Es importante para aquellos que producen este tipo de contenido audiovisual que mucha más gente se enganche, porque de esta manera pues vamos a tener un mercado, ¿no? Hoy, como decía Eduardo, con el venir de los aparatos electrónicos y de todo esto de las comunicaciones, redes sociales, en fin, se habla mucho de ciertas páginas que promocionan y dan al público contenidos, en muchas ocasiones pagados, pero en otras tantas donde no se paga. Y entonces ahora el contenido se ha vuelto más accesible a todo el público, ¿no? Entonces la finalidad es que cada vez las personas desde muy pequeños, es decir, desde el momento en que tienen un dispositivo electrónico entre sus manos, puedan tener acceso a aquello. Y en algún momento, si están enganchados, pues comenzar a dar dinero a estas empresas, ¿no? Que promocionan este contenido pornográfico, ¿no? Y de esta manera, pues tener más personas que se añadan y se agregan al grupo de aquellos que promocionen este mercado, ¿no? Hemos escuchado de varias páginas que ya simplemente con el hecho de escucharlas, ¿no? Ya nos llaman la atención a ese aspecto. Y en ocasiones, ¿no? Como por ejemplo OnlyFans también tiene ciertos otros tipos de contenido que lamentablemente socialmente no se conocen. Simplemente tenemos esa visión de esta página así. Ahora, pienso yo que el problema también radica en que las sociedades, pienso yo que esto es algo muy general, tal vez en Latinoamérica, ya lo abordaremos más adelante cómo está ese asunto estadísticamente, pero pienso que no se lo ve como un mal tan fuerte como lo podría ser el consumo de drogas, el consumo de alcohol, o sea, pareciera que fuese algo más inofensivo, pero en la realidad pienso yo, ¿no? Y bueno, ya lo veremos más adelante, los daños que causan neurológicamente, pero pienso yo que puede ser incluso al mismo nivel y tal vez un poquito pues, más dañino
para la psicología, para las relaciones humanas, que cualquiera de estos otros problemas como el alcohol, como las drogas. Entonces, eh, la idea es eso, ¿no? Al igual que el que vende alcohol, el que vende droga, la idea es que más personas se enganchen para que sigan consumiendo. La misma idea de fondo está en este negocio llamado pornografía, ¿no? Donde se espera que muchas más personas se enganchen y no consuman solamente un contenido gratuito, sino que paguen por este contenido y que esta industria siga creciendo y a raíz de decir que no es algo malo, que simplemente es responsabilidad de cada quien, pero lamentablemente sabemos nosotros que con los aparatos electrónicos hasta un niño muy pequeño podría engancharse a este contenido audiovisual. En el desarrollo del tema de la pornografía, otra cosa que se puede ver es la imagen que se crea tanto el niño como el adolescente. Otro problema que se puede abordar dentro del consumo de la pornografía es la imagen que se va creando tanto el niño como el adolescente e incluso el adulto sobre lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. En ese momento, un niño que empieza a ver este tipo de contenidos, lo primero que empieza a decir, a ver, esta persona que está aquí, que es una mujer, solo me va a servir para esto. El adolescente, pues en todo este desarrollo hormonal, que comienza a producir muchas hormonas y es mucho más fácil que pueda excitarse frente a una persona del otro sexo, pues al consumir un contenido como este, lo más probable es que piense que cualquier mujer que está frente a mí puede ser un objeto sexual que yo lo puedo utilizar para satisfacer mi placer. Tal como tú lo mencionaste, creo que termina siendo un problema muy grave que va a desencadenar un efecto colateral con ese niño, ese joven cuando se transforman en una persona adulta. Porque ese niño y ese joven que han estado expuestos a este tipo de contenido, cuando llega a ser un adulto, va con todo un bagaje de información tergiversado por todo lo que se ha mostrado y ha consumido en todas estas plataformas, y cuando quiere entablar una relación formal con una persona, se topa con una gran realidad o con un gran problema, que esta persona no es igual a las personas o a las mujeres o a los hombres que yo conocí en todo este bagaje de información pornográfico que me mostraba lo que yo puedo llegar a hacer con alguien, con mi pareja en este caso. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay un problema muy importante, un problema antropológico. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la naturaleza de la persona que está frente a mí? ¿Es solo para satisfacer mi placer? ¿Es solo un objeto sexual? ¿O es alguien más que merece mi respeto, que merece mi atención, que merece mi cuidado? Ahora, dentro de toda esta problemática de la imagen que yo me voy creando de la persona como tal, también tenemos que ver otra arista que también es muy importante, que es los padres y las personas adultas, que son los que deberían gestionar o controlar y regular este tipo de contenidos. Es muy difícil ahora, Gabriel, tú que eres ingeniero en electrónica y que conoces más sobre este tema, creo que es muy complicado que ahora un padre que considero que está un poco más abajo en el control tecnológico, poder regular este tipo de información que llega a los celulares de los hijos. Bueno, en el caso de las tecnologías, bueno, tú bien lo explicabas, ¿no? Solamente el problema no está en que se pueda tener acceso a este contenido, sino que muchos padres no son los que inician hablando de sexualidad a sus hijos, ¿no? De guiándolos en este aspecto, sino que imagínate que no sea ni siquiera otra persona, sino que más bien un computador, un celular, el que inicie, digamos así, esa comunicación sobre este tema tan importante con un niño, con un adolescente. Entonces todavía va a ser peor, ¿no? Porque el teléfono, el medio electrónico, simplemente es un, no es un gestionador de la información, digamos, no es alguien que da con criticidad la información, simplemente la envía y ahí está, ¿no? Entonces, los padres creo que deben informarse más en este aspecto de las tecnologías, porque sí hay manera, por lo menos en los aparatos que disponemos, ¿no?
nosotros en casa desbloquear todos estos contenidos. Sí existen programas que se pueden colocar en un computador, en un celular que ayudan, ¿no? Ahora, claro, en ciertos aspectos ayudarán, por ejemplo, con los buscadores web y eso, pero si el contenido ya viene por otros medios, como tal vez una red social o WhatsApp, quizás ahí ya no se pueda controlar aquello, ¿no? Porque si un compañero, un amigo le envía este contenido, ya será más difícil, ¿no? Por vía WhatsApp y eso no hay, me parece que no hay manera de restringir todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí está igual el asunto, el desafío, digamos, que tenemos como padres para poder informarnos bien, por una parte, de qué medios puedo yo hacer, porque no podemos estar 100% ahí, ¿no? Mirando y estando al pendiente de lo que ven nuestros hijos, pero resulta que un programa sí puede estar 100% al pendiente de bloquear ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues ya serían otros medios todavía más allá que se podrían utilizar desde el mismo router del, del equipo, ¿no? Y bueno, otras cosas que ya serían un poquito tal vez más complicadas, pero que también se podrían manejar y dependiendo también de las posibilidades económicas, por ese lado. Pero yo pienso que más que nada está el diálogo, ¿no? El conversar, porque aislarlos de esta realidad es casi casi una tarea imposible. Yo puedo tomar mis medidas, mis cosas, pero por algún lado va a llegar, va a llegar. Entonces es importante que cuando suceda, el chico esté preparado, la chica esté preparado para abordar eso, ¿no? Con un mejor criterio, dado que le han formado sus papás, ¿no? Entonces, primero es eso, yo creo que tenemos que quitarnos de encima el tabú de decir, bueno, ¿y a quién le toca hablar de esto? ¿No? Que lo hablan los profesores. No, espérate. El profesor le tocará ciertas cosas, ¿no? Pero al papá es principalmente que le tocan temas como este. Yo recuerdo una profesora, y aquí lo pongo como también el planteamiento del problema que tú dices, la mentira que se crea, ¿no? Frente a las relaciones. Me acuerdo tanto de una profesora de inglés que alguna vez no sé por qué topamos el tema. Algo fue porque ella estaba embarazada, me parece, ¿no? Estaba embarazada y algo se dijo por ahí y la profesora nos dijo, no vean eso porque eso es falso, dice, ni crean que le van a poder hacer todo eso a una mujer. Dice. Así nos dijo, ¿no? Entonces se crea una falsa idea de lo que son, incluso poniéndola así a secas, no la relación sentimental, ni el amor, ni nada por el estilo, sino se crea una falsa idea de lo que son verdaderamente las relaciones sexuales, puramente. ¿No? Sin mezclar dentro de ahí sentimientos ni nada por el estilo. Se crea una falsa idea. Yo alguna vez leí un testimonio de una chica que contaba, escribía, ¿no? Ella cómo su novio dentro de la relación sexual tomó una actitud agresiva, que a ella le pareció incómoda, molesta y que incluso le quitó el deseo en ese momento. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Seguramente que este chico consumía este tipo de... y pensó que podía hacer lo mismo con la novia, cuando no era lo correcto. Entonces, ese es otro problema. Crea una falsa idea de lo que son las relaciones sexuales, digamos que es lo más base, lo más instintivo, lo más básico del ser humano. Y más aún va creando problemas con respecto a las relaciones sentimentales con otras personas y más encima con la dignidad del otro, ¿no? Que ya estamos hablando de cosas todavía más superiores, ¿no? La dignidad con respecto al otro. ¿Cuál es el grado de respeto y de amor, de consideración que puedo tener con respecto a la otra persona? Dentro de esto que tú comienzas a hablar, Gabriel, se viene también a mi cabeza que si lo vemos por tiempos, antes era mucho más difícil acceder a este contenido. Estamos hablando que siglo XX, o el de 1900, pues, y en la actualidad hablamos del Internet y cómo el Internet ha permitido propagar cosas. Recuerdo que cuando yo tenía 11 años, 12 años, comenzó en nuestro país a hablarse del Internet y de todo lo que podría generar el Internet y el acceso al que tenías al Internet. Antes era más limitado, no cualquiera podía tener Internet en su casa. Y si querías acceder a un contenido pornográfico,
pues tenías que ir o a tiendas donde te alquilaban este tipo de películas en cassettes, y más aún, si querías adquirir este tipo de contenido, tenías que ser mayor de edad. Por ende, era muy limitado. Entonces tenías que ir, entregar tu cédula, pero si eras menor de edad no lo podías hacer. Después de eso comenzó el DVD. Entonces ahora ya no necesitabas alquilar. Ahora podías comprar el contenido. Entonces ibas a una tienda y te topabas con un adulto que te decía, tú eres un niño o eres un joven, no te voy a vender este tipo de contenido. O bueno, también había gente que lo hacía. Había gente que lo hacía y se lo vendía por el punto de ganar dinero. Iba con el disco, a lo mejor sus padres no estaban en casa, ponía el disco en el DVD, ponía y veía la película. Luego de eso, dejó ya el DVD, dejó el DVD de funcionar de la misma manera y comenzó el tema del Internet. Ahora, una persona que tenía una computadora en su casa y tenía acceso a Internet, podía ver con mucha más facilidad un contenido pornográfico. Ahora viene una evolución más todavía, los celulares. Pero ya no hablamos de los celulares como el 1100 o el Motorola 615 o Nokia, sino los celulares que ya comienzan a recibir un contenido multimedia, en este caso como contenido en YouTube, como un contenido por Google, porque bueno, YouTube tiene sus restricciones y no te permite ver ningún contenido de este tipo. Pero si tú pones en el buscador de Google con alguna página que te pueda derivar a un contenido pornográfico, pues Google tranquilamente te deriva esto. Ahora vemos este gran salto, ¿no? Que antes no se podía acceder con facilidad a este contenido, pero que en la actualidad se puede acceder con tanta ligereza y facilidad. Y dentro de lo que tú mencionaste, yo creo que un problema muy grande, porque hoy vamos a abordar este tema de los problemas, es lo que los padres hacen. O sea, yo como papá, frente a esta situación, ¿qué hago? Entonces, también hay padres que aportan información negativa sobre este tema. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi hijo en su celular tiene un contenido pornográfico y no le digo nada, estoy promoviendo algo. El detalle es que ahora se lo ve con normalidad. Tú puedes abrir una conversación de WhatsApp y automáticamente ya dentro de un grupo o algún amigo, alguna amiga o quien sea, ya te mandó un contenido pornográfico y tú lo ves con normalidad. Entonces, se ha normalizado algo que no está bien. Y más aún, se está formando a personas que no tienen un criterio claro para poder discernir si esto que estoy viendo es sano de verdad. Es claro que un niño, un joven y un adulto que consume este tipo de contenidos va a tener y propiciar un tipo de conducta disruptiva, una conducta agresiva. Porque en el momento que yo ya formo una pareja y esta persona no me satisface, como yo he visto en algunos videos o en algunas películas o en lo que sea, automáticamente yo puedo tomar una postura más agresiva. O peor aún, aparte de ser agresivo, pues yo busco a una persona que sí logre satisfacer esto que yo en algún momento vi dentro de un contenido, de una película, una serie. Y algo mucho más grave, voy a rebobinar esa parte. Y algo mucho más grave es que antes lo podías ver en películas que tenían esta índole del porno, pero ahora lo ves en series, ahora lo ves en películas, ahora lo ves de forma indirecta en programas y de forma explícita e implícita lo puedes ver en propagandas o en bailes o en coreografías, en fiestas, y se está dando una imagen implícita, explícita de un contenido erróneo, o sea, de una información errónea que es que un hombre y una mujer solo son un objeto de placer. Hasta aquí este video sobre este tema. Les pedimos que nos dejen sus comentarios acerca de esta introducción que hemos hecho, ¿no? Esta primera parte sobre el tema de la pornografía.
Vamos a topar en una segunda parte los problemas neurológicos que esto causa, las estadísticas que se tienen, y a darle ciertos tips a los padres para abordar estos temas con sus hijos, ¿no? También de mi parte serán algunos tips sobre qué herramientas podemos utilizar en informática para prevenir cualquier encuentro, ¿no? con estas páginas, sobre todo en niños más pequeños probablemente, ¿no? Entonces suscríbanse al canal y denle a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, ustedes les llegue una notificación. También déjenos sus comentarios sobre este tema tan importante, sus preguntas más que nada, para poderlas desarrollar en futuros videos. Muchas gracias.